En el año de 1865, un joven de 20 años llamado Friedrich Nietzsche entró a una librería en la ciudad alemana de Leipzig y ahí compró un libro de filosofía titulado El mundo como voluntad y representación, cuyo autor era el entonces recién fallecido Arthur Schopenhauer. En ese libro, Schopenhauer explica una filosofía metafísica en la cual todo lo que existe en el universo tiene un mismo origen. Todas las plantas, los animales, los seres humanos, el agua, las rocas, el aire, el sol, todo lo que existe tiene su origen en una sola fuerza inmaterial a la cual Schopenhauer llamó voluntad. Eso significaría que, a final de cuentas, todos somos una sola cosa. Todos somos voluntad. Y si nos percibimos como seres diferentes, es únicamente por la forma en la cual nuestro cerebro procesa la realidad. Sin embargo, esa división entre los seres es solo una ilusión. Y esto puede sonar muy bonito, que todos somos uno mismo y que hay que agarrarnos de las manos y cantar Kumbaya, pero el problema es que esta energía inmaterial que a través del principio de individuación se materializa en los seres, no es lo que podríamos llamar una energía buena. La voluntad es una energía egoísta, irracional, caótica y con un insaciable deseo por seguir materializándose a como dé lugar. Su deseo absurdo es seguir repitiendo el proceso infinito de muerte y vida, de destrucción y creación. Es por eso que todo lo que existe en la naturaleza lleva ese impulso por sobrevivir, por reproducirse, por matar si es necesario para alimentarse o para protegerse de algún enemigo. La voluntad es lo que da origen al conflicto, a la competencia por los recursos, a la supervivencia del más fuerte, a la reproducción de la especie, los instintos más intensos en cualquier organismo vivo. Y siendo que la energía que nos dio origen es egoísta, es irracional, es violenta, pues todos los seres humanos y en general todos los seres vivos vamos a tener estas mismas características y por lo tanto estamos condenados al sufrimiento. Y esa es la terrible verdad de la existencia. La vida es sufrimiento. Lo dijo Schopenhauer en el siglo XIX y lo dijo el Buda 2300 años antes que él. La vida es sufrimiento. El joven Friedrich Nietzsche quedó cautivado por las ideas que Schopenhauer expresó en la obra del mundo como voluntad y representación. Y 7 años más tarde escribiría, fuertemente influenciado por estas ideas, su primer gran obra, El nacimiento de la tragedia. Las dos caras de la voluntad, lo apolíneo y lo dionisiaco. El nacimiento de la tragedia es un libro que trata sobre el papel tan importante que tiene el arte en nuestras vidas. Y Nietzsche va a exponer sus ideas partiendo de las ideas de su sensei Schopenhauer. Nietzsche va a tomar de Schopenhauer esa idea de la voluntad, esa fuerza inmaterial que es violenta, que es irracional, que es caótica, pero que al mismo tiempo es la fuerza responsable de la creación de todo lo hermoso que existe en el mundo. Es la fuerza que ha creado a las estrellas, a la luna, a la mujer que amo, y por lo tanto podemos ver que hay dos formas en las cuales se expresa esa voluntad. Es la fuerza violenta responsable de la destrucción, la muerte y el conflicto, pero al mismo tiempo es la fuerza creadora de todo lo hermoso que existe en el universo. Gracias a la voluntad hay muerte, sí, pero también gracias a la voluntad hay nacimientos de nuevos seres. Es la fuerza responsable de la destrucción, pero también es la fuerza responsable de la creación. Y Nietzsche le va a poner nombre a estas dos formas en las cuales se expresa la voluntad. Al modo creador de belleza, creador de orden, de racionalidad, lo va a llamar Apolíneo, un nombre que refiere al dios Apolo, un dios que para los griegos representaba la armonía, la belleza, la racionalidad y el orden. Y al modo de expresión violento, destructivo, impulsivo de la voluntad, Nietzsche lo va a llamar dionisiaco. Este nombre refiere a Dionisio, el dios de la embriaguez, de la sensualidad,
del éxtasis, el frenesí. Y hace un momento dijimos que El origen de la tragedia es un libro sobre arte. Y tal vez te estés preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto que hemos dicho con el arte? Pues que nosotros, los seres humanos, tenemos dentro de nosotros esos impulsos apolíneos y dionisíacos. Todos y cada uno de nosotros tenemos un lado que tiende a la armonía, a la belleza, al orden, a la racionalidad. Pero también tenemos un lado que tiende hacia la pasión sin frenos, hacia el conflicto, a la violencia. Podríamos decir que es nuestro lado más primitivo, nuestro lado más animal. Pero a diferencia de otros animales, nosotros los seres humanos somos creación que crea. Creamos leyes, instituciones, imperios. Y más importante que eso, creamos arte. A imagen y semejanza de la fuerza que nos dio origen, nosotros también nos vemos impulsados a crear. Y en nuestras creaciones artísticas también se ven reflejados nuestros impulsos apolíneos y dionisíacos. El arte apolíneo. El arte apolíneo es un arte cuyo impulso característico es la búsqueda de belleza, de orden, de racionalidad. Buenos ejemplos de arte apolíneo serían la escultura, la pintura, la arquitectura y en general las artes plásticas. Y si nos ponemos schopenhauerianos, el arte apolíneo sería una representación del principio de individuación, que es el proceso a través del cual la voluntad, a pesar de ser una fuerza eterna y omnipresente, se logra materializar en seres que tienen un espacio y tiempo finito. Cuando de una roca un escultor logra una figura humana, eso es un símil de cómo la voluntad logra materializarse en un nuevo ser humano, o en una planta o en un volcán. Pero por hermoso que sea, siempre hay que tener en cuenta de que el arte apolíneo es, en último término, una ilusión. La ilusión de la multiplicidad de los seres. La ilusión de que existe la separación y la diferencia. Porque la dolorosa verdad es que todo es una misma cosa. Todo es voluntad. Y que las estrellas, por hermosas que sean, son lo mismo que los virus y los parásitos. Son voluntad. Mis seres queridos y mis enemigos más acérrimos son todos una misma cosa. Todos son voluntad. La separación es una ilusión. Todos somos voluntad. Y esa es una verdad que solo el arte dionisíaco puede expresar. El arte dionisíaco. El arte dionisíaco es el arte irracional, caótico, capaz de desbordar la pasión. Y el mejor ejemplo de este tipo de arte sería la música. La música hace que las personas se salgan de sí mismas, hace que las personas se dejen llevar, o sea que hace que las personas traspasen sus límites. A diferencia de otras artes como la pintura o la escultura, la música no requiere de imágenes o palabras para transmitir sus ideas. No pasa por el intelecto, sino que llega directamente a nuestra percepción. Podemos pensar en una pintura, podemos pensar en la fachada de un edificio, pero la música no se piensa, la música se siente. La música no es intelectual, no es racional, es emocional. Y como habíamos dicho, la música es el arte dionisíaco por excelencia. Y por lo tanto, es el tipo de arte que logra expresar que todos somos una misma cosa, voluntad. Cuando una secuencia de tambores nos pone en trance y conectamos con nuestro lado más animal, somos capaces de bailar como animales. Incluso imitamos sus movimientos. Si el arte apolíneo refiere a la separación y a lo racional, el arte dionisíaco va a referir a la unión y a lo pasional. No es casualidad que los seres humanos nos unamos en festivales para escuchar música y tal vez intoxicarnos un poco. No es casualidad que nos internemos en la oscuridad de un local para escuchar música, bailar y juntar los cuerpos. Eso es algo que los seres humanos han hecho desde el inicio de los tiempos.
La música es unión, es embriaguez, es sensualidad, es pasión. Pero esta conexión con nuestros impulsos dionisíacos es peligrosa, porque experimentar lo dionisíaco de una forma tan cruda es potencialmente destructivo, porque no podré vivir una vida plena y larga si todas las noches salgo a intoxicarme, si todas las noches salgo a involucrarme en prácticas promiscuas y en peleas de bar. Ninguna gran civilización puede construirse si sus ciudadanos se la pasan ebrios y en orgías. Por un lado tenemos el arte apolíneo, que es hermoso, que es bello, que es armónico, pero que carece de verdad y de pasión. Por otro lado, en la música y en la danza tenemos un arte que es sumamente apasionado, pero que es potencialmente peligroso. Es por eso que se hace necesaria una expresión artística que pueda combinar los impulsos apolíneos con los impulsos dionisíacos. Un arte que sea bello, pero que al mismo tiempo sea apasionante. Un arte que sea capaz de emocionarnos, pero sin el peligro de destruirnos. Y Nietzsche nos va a decir que esa forma de arte ya fue creada en la antigua Atenas y que es lo que hoy conocemos como las tragedias griegas. La tragedia griega. En la época de Nietzsche, en Alemania se vivía lo que podríamos denominar una grecomanía, lo que significa que los alemanes estaban un poquito obsesionados con la cultura griega. En las escuelas se leía a Homero y a Hesiodo. Escritores como Goethe, Schiller y Hölderlin se inspiraban en la literatura griega para la creación de sus propios textos. Y en general, podríamos decir que los alemanes de la época mostraban un gran interés por conocer la historia, el arte y la literatura de la antigua Grecia. Y la mayor parte de los académicos y la población general alemana pensaban que la cultura griega era un ejemplo de orden, de belleza y racionalidad. Sin embargo, Nietzsche consideraba que esa percepción de la cultura griega estaba equivocada, porque solo estaba tomando en cuenta el lado apolíneo. Él percibía que los griegos tenían también un lado destructivo, un lado caótico, un lado trágico, que no se estaba considerando lo suficiente. Y ejemplos de este lado dionisíaco abundan en la mitología griega. Padres que se comen a sus hijos, hijos que castran a sus padres, dioses que cometen atrocidades y mortales inocentes que sufren horrendos castigos. Pero cuando estas historias llenas de violencia, llenas de sufrimiento, se combinan con la belleza del arte escénico, entonces es que adquieren una nueva fuerza, capaz de forjar el carácter de quien las experimenta. Nietzsche piensa que las tragedias griegas, cuando están bien hechas, logran combinar perfectamente la violencia de los impulsos dionisíacos con la belleza de los impulsos apolíneos. Las tragedias griegas eran historias míticas que se representaban en los teatros de la antigua Atenas, pero para los antiguos griegos no era un espectáculo más, sino que se asemejaba más a un ritual en el cual podían fungir como espectadores. Solo se representaban 1 o 2 veces al año y siempre era en fechas religiosas. El lado dionisíaco de la tragedia se hacía presente en varios elementos. Primero, en la naturaleza de las historias representadas. Historias en las cuales se mostraba lo dolorosa y absurda que podía llegar a ser la vida. Tomemos, por ejemplo, la tragedia de Prometeo, en la cual el titán Prometeo se compadece de la humanidad y les regala el fuego para que así puedan cocinar sus alimentos y protegerse de las fieras que acechan en la oscuridad. Si la historia la hubieran escrito guionistas apolíneos de Disney, tal vez Prometeo hubiera acabado siendo recompensado por su bondad y compasión. Pero no. Siendo Esquilo quien escribe esta obra, Prometeo acaba siendo castigado por Zeus, condenado a vivir en cadenas y con unos cuervos comiéndole el hígado por toda la eternidad. Lección trágica griega. Por muy compasivos y virtuosos que puedan llegar a ser tus actos, aún así, la vida te puede moler a patadas. Además de las historias llenas de sufrimiento, el otro elemento dionisíaco en las tragedias griegas era el uso del coro.
Y es que en las tragedias griegas no solo habían actores que recitaban sus líneas o representaban acciones, sino que también habían personas en escena que, ataviadas con máscaras, cantaban y bailaban en ciertas partes de la representación. Y como sabemos, la danza y la música son las artes dionisíacas por excelencia. Además, si lo pensamos un poco, un grupo de personas que llevan todas la misma máscara y que cantan al mismo tiempo y que bailan al mismo tiempo, tal vez sea una de las mejores formas de representar a nivel artístico que todos somos uno, que todos somos voluntad. Normalmente el coro, con sus canciones, daba cierta información acerca del contexto de la historia. A veces también van comentando las acciones del protagonista. Se alegran o se entristecen con lo que va aconteciendo en la representación. Las historias y el coro son los elementos dionisíacos de la tragedia griega, y como elemento apolíneo podemos considerar a los personajes. Los personajes que están en escena son una gran representación del principio de individuación. El personaje es un individuo con una personalidad propia, con un espacio y tiempo definido. Además, el personaje es una ilusión. El actor es algo que pretende ser otra cosa. Los actores están haciendo una ilusión con sus disfraces, con sus diálogos, con la representación de sus acciones. Lo apolíneo es la belleza de la ilusión. Esa ilusión que es creada a través de los vestuarios, a través de la escenografía. Pero lo apolíneo también es orden y estructura. El orden y la estructura que está presente en las escenas, en el orden de las líneas de los actores. Ese orden que hace entendible lo caótico de la historia. La tragedia griega logra un balance perfecto entre lo apolíneo y lo dionisíaco, permitiendo a los espectadores tener una experiencia dionisíaca, pero dentro del marco de lo apolíneo. Nos permite experimentar el caos, la violencia, el sufrimiento, el absurdo de la vida, pero sin el peligro de ser destruidos. Pero ¿cuál es el valor de todo eso? ¿De qué sirve que la tragedia griega logre combinar los impulsos apolíneos y los impulsos dionisíacos? El valor de la tragedia consistía en formar el carácter de los griegos a través de la experiencia del sufrimiento. Lecciones de vida que antes solo se podían obtener a través de la experiencia de pelear una guerra, a través de la intoxicación, a través de una experiencia orgiástica. Ahora, esas mismas lecciones estaban disponibles a través de la tragedia griega en una forma no destructiva. Sufrir es la mejor forma de aprender la terrible verdad de que la vida es violenta, que es caótica, que es absurda. Pero si antes de experimentar ese sufrimiento en mi propia piel, puedo ser testigo de cómo afronta el sufrimiento Edipo, de cómo afronta el sufrimiento Prometeo, de cómo afronta el sufrimiento Heracles, entonces tengo una lección previa que me ayuda cuando yo tenga que afrontar el sufrimiento en mi propia piel. Y así, cuando la vida eventualmente me patee, que lo hará eventualmente, entonces ya tendré un entrenamiento previo de cómo afrontar el sufrimiento con la entereza y la dignidad de un héroe trágico. El buen arte es aquel que nos enseña a enfrentar la realidad trágica de la existencia humana. A quien ha sido transformado por el arte trágico, el sufrimiento no lo va a parar, no lo va a destruir, porque entiende que el sufrimiento es parte de la existencia y que debe de abrazar la vida por más dolorosa y absurda que ésta sea. Notas finales. Pues bien, amigos, hemos llegado ya a la parte final del video. Y antes de despedirme quisiera nada más agregar algunas notas finales. De forma breve, nada más comentar que Nietzsche, después de decir que la tragedia griega es lo máximo en cuanto a arte se refiere, pues
posteriormente va a decir que la cultura trágica se va a degenerar con la filosofía de Sócrates. Sócrates, filósofo, todo razón, todo intelecto, casi un hijo de Apolo, con una filosofía tan racional que no deja espacio para las pasiones, no deja espacio para lo dionisiaco. Y bueno, además de Sócrates, también va a mencionar a Eurípides, al cual acusa de hacer tragedias griegas malas, o sea, tragedias griegas que no tienen casi nada de dionisiaco. Por culpa de ellos, dice Nietzsche, es que ahora el mundo occidental ha perdido ese impulso trágico que tenían los griegos. Vivimos ahora en un mundo que pone la razón por encima de la pasión y que por lo tanto niega lo dionisiaco que vive en nosotros, niega una parte de nosotros, con un arte que es color de rosa, que nos pinta un mundo armónico, un mundo bello, donde todo es racional, pero que es un arte ilusorio, es un arte vacío, un arte que es una mentira. Pero luego Nietzsche nos va a decir que tal vez la cultura trágica va a tener un resurgimiento en la cultura alemana de su tiempo. Ve en la filosofía de Kant y en la filosofía de Schopenhauer un resurgimiento de la filosofía trágica. Y en las óperas de su amigo Richard Wagner va a haber un resurgimiento del arte trágico. Pero 14 años después, Nietzsche va a publicar una reedición de esta obra, en la cual pues prácticamente va a decir que ya no comulga más con la metafísica ni con la ética de Schopenhauer. Y también va a decir en esta reedición que Richard Wagner es poco menos que un farsante. En fin, aún con estas contradicciones, considero que El nacimiento de la tragedia, en cualquiera de sus dos ediciones, es una gran obra que nos hace reflexionar sobre cómo el arte influye en la forma en la cual nos relacionamos con el sufrimiento. En fin, si te ha gustado el video, te pido que por favor me regales un like y lo compartas con quien creas que pueda resultarle interesante. Aprovecho para agradecer a los mecenas y miembros del canal que con sus aportaciones hacen posible este proyecto de divulgación. Si gustas unirte, te voy a dejar un link en la descripción. Sin más por el momento me despido y nos vemos hasta la próxima. Chao.